Ajo Viejevi, Ximopanoltican, Chetani, Ximopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este programa de Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy estaremos platicando acerca de los archivos orales y su relevancia en la salvaguarda de la tradición oral. Para eso tenemos como invitado al doctor Luis Francisco Rivero Zambrano, quien nos platicará acerca de estos pormenores. Además nos acompañarán Adriana Rodríguez, Nora Ibarra, Yesido Ortega, el semanario de la Universidad Intercultural y además la sección Origen, Tránsito y Destino a cargo de Joel Pedraza. Bueno, pues aquí está la información que estará disponible el día de hoy para ustedes. Nos dará mucho gusto dialogar con nuestros invitados. Quédense en Conexiones, comenzamos. Bueno, pues una vez más, bienvenidos a Conexiones y como ya señalábamos hace unos minutos, el día de hoy estaremos platicando con el doctor Luis Francisco Rivero Zambrano, que estará explicando la relevancia de generar los archivos orales y la salvaguarda de la tradición oral. Este tema es por demás relevante, sobre todo si partimos de que la ciencia, sobre todo la antropología o la historia, o en general muchas de las ciencias cuando se trata de construir conocimiento recurren a elementos, a archivos que constaten la existencia, la veracidad, la ocurrencia de ciertos hechos que pueden permitir la objetividad en la construcción del conocimiento. Sin embargo, cuando se trata de los conocimientos de tradiciones milenarias o de pueblos milenarios, esta característica no se percibe de la misma manera. Por lo tanto, hay que recurrir a la condición oral de la preservación del conocimiento, del saber que propicia este tipo de colectividad. Así es, Edwin, y es que no toda la información la vamos a encontrar en fuentes escritas, en fuentes documentales, como es el caso de libros, de revistas, de artículos, sino que mucha de la información trascendental de los pueblos originarios se encuentra justamente en la palabra, en las prácticas que diariamente se llevan a cabo en estos lugares, y es ahí donde adquiere una gran relevancia justamente la preservación de estos datos, de esta información. Y es que incluso, Vero, dentro de la construcción de las ciencias denominadas objetivas, también se cuestiona desde una perspectiva esta recurrencia exclusiva a los documentos escritos como fuente de todo saber. Precisamente ahí es donde queremos inscribir la reflexión de esta tarde. Bien, pues los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a escuchar la siguiente cápsula, Alternativas del Buen Vivir. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Vamos a reflexionar sobre el alimento sentipensado desde el buen vivir como alternativa. El alimento, ese que nos llevamos a la boca para darle de comer al cuerpo, el que cultivan las manos que día a día se conectan con la tierra para darnos la posibilidad de tener comida que nos nutra el físico, nos da salud y energía para las actividades diarias. El alimento, desde el buen vivir, es como el aliento que nos nutre las células, cada partícula de nuestro maravilloso territorio corporal. El alimento es la continuidad de la tierra en nosotros y cómo se cultiva, se prepara, se come, define cómo nos sentimos físicamente, que es vital, y también da aliento al alma y a la energía que recorre todo nuestro ser. Digo alma, pero puede pensar en el corazón, en lo que nos hace sentir tristes o felices, con ánimo para levantarnos, con fuerza para caminar cada día y con la energía para ser y estar presentes en la vida plena. El alimento nos transmite la energía del sol, de la tierra, en forma de ricos manjares que nos brinda la madre tierra cuando se cultiva con cariño, con el cuidado amoroso de la labor diaria de la tierra sana, con sus microorganismos actuando, el agua limpia que fluye naturalmente, el sol radiante que da la luz para su crecimiento y, muy importante, con las semillas seleccionadas por las amorosas manos de las mujeres, quienes con sus fértiles sentires escogen las mejores semillas para sembrarlas en el momento indicado,
según los ciclos de la luna, de las aguas, del sol y del entorno. Cada cosa en su época y a su ritmo. Es el alimento que existía y que por fortuna aún existen pueblos y comunidades que aún guardan el cuidado al alimento y que existen quienes practican la agricultura orgánica, permacultura, agricultura ecológica, biológica, armónica y muchos otros nombres que hoy se usan para hablar de la sabiduría ancestral de cuidar la tierra natural y limpiamente. Es distinto al alimento del campo industrializado, con lo que se mal llamó la Revolución Verde, que nos quitó o trató de quitar el ritmo natural de la vida al poner agroquímicos, etiquetar las semillas, patentándolas, modificándolas genéticamente, para tratar de convertir a la naturaleza en una fábrica, como si fuera un engranaje de una cadena de producción. Todo el año los mismos productos, que no alimentos. Productos hechos con invernaderos o en invernaderos cubiertos por plásticos, con luces artificiales para acelerar los ritmos de crecimiento, con un montón de acciones que además de contaminar la tierra, le quitan al alimento la fuerza, el sabor, la maravillosa diferencia de la diversidad y que además de castigar la naturaleza, también nos corta la conexión con la energía que nos alimenta. Porque el alimento es también la alegría del sabor, del olor, del retorno a las memorias de la tierra, a sus ritmos para que conectados con esa fuerza caminemos cada día con energía vital, con salud, porque el alimento también es medicina o es tóxico. El alimento es tan importante que es la base de la vida. Por eso se habla de soberanía alimentaria, que es poder decidir qué cultivar para luego llevarlo a la boca, porque parece increíble que hayamos llegado a un tiempo en el que haya que pedir permiso a una multinacional para cultivar una semilla, como si la tierra y la vida ya no fueran nuestras. Por eso, recuperar el alimento no solo es salud, sino que es un acto de soberanía, autonomía, independencia, conciencia y coherencia que nos permite construir o reconstruir día a día el buen vivir como alternativa. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Ya se encuentra con nosotros el doctor Luis Francisco Rivero Zambrano. Él es licenciado en Archivonomía por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, doctor en Sociología por la UAM Azcapotzalco. Tuvo una estancia postdoctoral en el programa de maestría en Ciencias Sociales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El doctor Luis Francisco Rivero desarrolla las líneas de investigación en política de educación intercultural y bilingüe a nivel superior en México, archivos orales para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en México, derecho a la información para la verdad, la memoria y la justicia y rendición de cuentas y transparencia. El doctor Rivero Zambrano es profesor de tiempo completo en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, donde imparte asignaturas de la licenciatura de Archivonomía. También es director, asesor y lector de tesis a nivel posgrado y licenciatura. El doctor Luis Francisco también pertenece a la Red de Investigación y Cooperación en Estudios Interculturales RISEI. Bienvenido, doctor Luis Francisco. Muchas gracias por estar en Conexiones. Y también aprovecho para presentar a nuestra compañera, la maestra Nora Ibarra. Buen día, bienvenidos. Estoy con nosotros y nosotras el doctor Luis Francisco Rivera Zambrano y nos platicará sobre los archivos orales. Luis Francisco, ¿qué es un archivo de historia oral y cuáles son sus características? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Agradezco la posibilidad que me brindan para poder platicar con ustedes en relación a esta temática de la cual me ha interesado trabajar los últimos años en relación a los archivos orales y sus beneficios que tienen para la salvaguarda principalmente del patrimonio cultural inmaterial. Bueno, pues generar conocimientos con base en la oralidad ha sido una práctica pues que históricamente ha permitido al hombre transmitir conocimientos de una generación a otra, debido a que estos saberes evolucionan, se modifican y en ocasiones pueden llegar a perderse
por lo cual es necesario resguardarlos adecuadamente para que sean valiosas fuentes de información que trasciendan en el tiempo. Un ejemplo de lo anterior lo podemos observar en el trabajo realizado por Fray Bernardino de Sahagún, este documento conocido como Historia General de las Cosas de la Nueva España, en el cual recaba testimonios orales brindados por los indígenas y que le permitieron describir algunas de las prácticas y comportamientos culturales que le daban identidad a estos pueblos. Creo que antes de definir lo que es un archivo oral, debemos definir y conocer qué es un archivo. Podemos saber que desde las civilizaciones antiguas el hombre ha utilizado diversos materiales que han servido como soporte para registrar información, que ha permitido justamente generar documentos y transmitir saberes. Estos soportes documentales históricamente se pueden clasificar en antiguos, de los cuales el hombre ha utilizado el metal, la piedra, el marfil, hueso, concha, pergamino, papiro, tablillas de arcilla, papel o madera. También vamos a tener los contemporáneos, los cuales son principalmente la fotografía y sus variantes, videocintas, cassettes, discos y cintas magnéticas, y aquí la tecnología empieza a jugar un papel muy importante. Y los modernos, como los CDs, los disquetes, el pendrive, discos duros, la memoria, y actualmente de manera un poco más profunda lo que serían la nube. Culturas como la egipcia, la mesopotámica, incluso nuestras culturas prehispánicas, se van a caracterizar por tener lugares específicos que resguardan sus documentos y encargaron el mensaje de estos repositorios documentales a personas que tenían un alto reconocimiento social, los cuales eran conocidos como escribas, principalmente en las culturas occidentales. Lo anterior se puede considerar como el antecedente de la disciplina archivística y del profesional encargado del tratamiento de los acervos documentales. Podemos pensar con esto entonces que los archivos son justamente producto de las actividades propias del ser humano. El archivo nosotros lo podemos concebir como la suma de tres elementos conformado por 1, los documentos, 2, la organización y 3, para brindarnos un servicio. La función principal entonces de un archivo se puede recibir en recoger, conservar y servir documentos. Estas actividades requieren un trabajo analítico por parte del profesional que se va a llamar archivónomo, el cual va a conformar series, expedientes y documentos, los cuales deben estar debidamente organizados, clasificados y ordenados para permitir posteriormente ser resguardados en una caja, en un envase o guarda, y así podernos nosotros instalar en una gaveta, un estante o un mueble, donde podrán ser ubicados por medio de la descripción, un proceso que va a permitir justamente su préstamo y su consulta. La organización de un archivo es un proceso que permite conservar y servir la información que resguardan estos documentos, el cual se lleva a cabo realizando algunos procesos que nosotros los archivónomos conocemos como la identificación, la clasificación y la ordenación, el cual brinda a este todo o este acúmulo de documentos una estructura que refleja la naturaleza y las actividades del organismo o la institución que genera concretamente esta documentación. Es necesario que nosotros antes y para poder hacer esta organización requerimos llevar a cabo un proceso de investigación que permite identificar las categorías administrativas y archivísticas que faciliten la conformación del fondo, la sección o subsecciones, con lo cual nosotros vamos a poder ubicar físicamente dónde se encuentra un documento. Las reflexiones teóricas en la archivonomía que se han realizado en México escasamente se han preocupado por generar investigaciones más profundas que favorezcan la aplicación del método archivístico en acervos que no sean generados bajo un proceso administrativo. Teóricamente, es complejo encontrar textos que indiquen, desde la mirada archivística, cómo implementar este método de la manera más pertinente y adecuada en acervos, de manera muy particular, acervos orales. Este vacío obviamente afecta el adecuado manejo, conservación y preservación de estos documentos que son relevantes para la investigación, así como el registro de evidencias que ayuden a resguardar sonidos e imágenes que están en riesgo de perderse
y con estos testimonios e información puede ser la posibilidad de resguardar identidades y sobre todo comportamientos culturales. Estos archivos de historia oral van a resguardar documentos debidamente organizados con base en un método estadístico de trabajos de investigación de historia oral e historias de vida, así como de tradición oral. Estos documentos son principalmente sonoros, de imagen, así como audiovisuales. Sin lugar a dudas, estas características que constituyen lo que podemos imaginar como archivo son relevantes para poder construir una nueva forma de aproximarnos al conocimiento. Este programa podría funcionar incluso como una muestra de lo que implica un archivo, recurrir a una información que ha sido plasmada a partir de cierto devenir existente en el mundo. A propósito de ello, vamos a escuchar a Nora Ibarra en la cápsula Intlapatianime hablando sobre la construcción del saber desde el idioma originario mazahua sobre ciertas plantas medicinales. Intlapatianime. Las sanadoras y los sanadores. Intlapatianime. Con Nora Ibarra. Hola, en esta ocasión presentaremos el libro Flora Medicinal de 2 comunidades mazahuas del Estado de México. Entrevistaremos a una de sus principales autoras, que es Esther Salazar Velázquez. Actualmente es docente de Medicina Tradicional Mexicana en el plantel Tepetlixpa de la Universidad Intercultural del Estado de México. María del Carmen Quintana Chaires actualmente es docente de lengua mazahua en la Universidad Intercultural del Estado de México, plantel San Felipe, y Óscar Martínez Solís actualmente labora como docente y en el área clínica de la Clínica de Salud Intercultural del Estado de México. Escribimos pues este libro igualmente en lengua mazahua porque justamente son 2 comunidades en donde todavía se preserva su uso y más en las personas pues mayores de edad, y estas entrevistas fueron enfocadas pues totalmente en la lengua mazahua, ya que nosotros somos pertenecientes de esta comunidad y hablamos la lengua. Entonces esto justamente se tradujo del mazahua al español, y esa justamente fue la intención, que se pudiera valorar justamente pues el uso de la lengua y que también no se pierda. Entonces no solamente es reconocer la medicina tradicional, sino que también la lengua originaria de estas 2 comunidades. Intlapatianime. Las sanadoras y los sanadores. Intlapatianime. Con Nora Ibarra. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Pensamiento crítico. Cápsulas de pensamiento crítico. Por Yesid Ortega. Muy buenas a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Un saludo fraternal desde el norte en Canadá. El día de hoy quiero hablarles un poco acerca de mi experiencia y mi sentir y mi opinión acerca de un tema que se llama el individualismo y o el colectivismo. ¿De dónde viene eso y cómo se refleja en nuestras sociedades, tanto en Norteamérica como en nuestro contexto latinoamericano? Primero que todo, pues no sé si ya les había contado anteriormente, llevo viviendo en Norteamérica más de 20 años. Viví en la ciudad de Chicago por 10 años y ahora ya llevo en Canadá, en Toronto, 12 años. Y ya he podido darme cuenta de la diferencia cultural entre Latinoamérica y Colombia, que fue donde nací, pero también he estado en varias partes de Latinoamérica y me he dado cuenta la diferencia. Está relacionada con la sociedad norteamericana individualista o mentalidad individualista y la sociedad latinoamericana un poco más con pensamiento colectivista. Una sociedad individualista es aquella que predomina los objetivos personales, la autorrealización, el beneficio propio por encima de los valores familiares. Y pues aquí en Norteamérica son unas sociedades muy competitivas en la que el egocentrismo es visto como normal e inclusive deseable, es decir, ser individuales y salirse o despegarse de la casa de la mamá y del papá
tan pronto como sea posible. Entonces tenemos ejemplos en Norteamérica, tanto en Estados Unidos como en Canadá, que la idea es que se espere que el niño sea independiente después de los 14, 15 años, cuando ya terminan el high school y ya entran a la universidad y se despegan de la casa de los padres de familia y están buscando salir de la casa, y cómo se van a la universidad, al college que llaman, y se van de la casa y se van a vivir en el campus de la universidad, y después de eso buscan trabajo y se desapegan de la familia como tal. Entonces está esa idea siempre metida dentro de las personas, de que quiero salirme de la casa, y eso ya está como incrustado dentro de la cultura como tal, esa independencia, ¿no? Y en esta sociedad individualista, pues es esa idea de que la cultura como tal es individualista y se busca ese bienestar propio antepuesto del bienestar grupal o comunal que se ve en Latinoamérica, ¿no? Y esa parte individualista pues se define así, como esa tendencia a pensar que solo soy yo y todo para mí y nada para los demás. Actuar para mí, conforme a mí y no para los demás, es algo que me preocupa. Como les digo, aquí en Norteamérica y especialmente ahorita durante la pandemia, los abuelos son dejados en casas de albergue cuando ya son mayores, y los niños o los padres o los hijos no van a verlos sino en específicas ocasiones, como por ejemplo cuando cumplen años, o en el Día de Acción de Gracias tal vez, o en el Día de la Navidad, y ya. Y existe esa idea de dejarlos y de separación, y es algo que me preocupa. Entonces es algo que lo pone a uno a pensar cómo estas culturas tan individualistas solo piensan en ellos mismos y en producir para ellos mismos y ser ellos mismos. Eso produce mucho aislamiento, y desafortunadamente en Norteamérica han pasado muchos casos relacionados con el suicidio, porque la gente se aísla mucho, termina muy sola, y uno ve muchas personas solitarias en las calles, en las casas, etcétera, precisamente por eso esa mentalidad tan independiente, tan individualista que existe. Obviamente no es para generalizar, pero es como la tendencia que sucede, que me preocupa, que pasa y que no pasa necesariamente en nuestros países latinoamericanos, porque provenimos de una sociedad un poco más colectivista. Entonces los dejo con ese pensamiento, cápsula pequeña, y en la siguiente voy a dar unos par de ejemplos relacionados con esto. Gracias. Pensamiento crítico. Cápsulas de pensamiento crítico. Por Yesid Ortega. Ya estamos de regreso en Conexiones y agradecemos la participación de Yesid Ortega a partir de estas cápsulas de pensamiento crítico. Pensar en cuestiones de individualismo y colectivismo nos lleva también a darnos cuenta de una reflexión importante acerca de nuestro actuar diariamente. Entonces, vamos a regresar con nuestro invitado, el doctor Luis Francisco Rivero, quien nos está hablando acerca también de esta intención, de este interés por conservar los archivos orales en comunidades. Gracias, doctor Luis Francisco. Lo que aprecio y visibilizo es que todo es información, ¿no? Como usted señala, ¿no? Un papiro, un metal, una piedra, y en este caso, las narraciones y saberes de las comunidades que preservan identidad y comportamientos culturales. De allí es que hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se realizan los documentos orales? Bueno, la tradición e historia oral, desde la perspectiva de dos autores que es muy importante que nosotros mencionemos en este momento, William Mouse y Peter Masicana, comentan ellos que se sustentan en la generación de documentos que se van a caracterizar por ser selectivos y así como interpretativos. Esta condición la van a adquirir debido a que los informantes que van a ser entrevistados van a ser seleccionados por el entrevistador siguiendo un proceso metodológico. Y el entrevistado brinda información que recupera de su memoria. Obviamente que en este proceso los recuerdos recientes van a ser comunicados más fácilmente en comparación de aquellos que tienen más tiempo de haber sucedido. Las experiencias que van a tener un periodo corto de que hayan sucedido o acontecido probablemente no requieran del uso de algún detonante de la memoria, como pueden ser videos o fotografías, pero las más lejanas tendrán una mayor necesidad de tener este detonante que nos permita recordar situaciones
que hayan acontecido y que la memoria escasamente ya la tenga muy presente. El informante, en este caso particular, va a hacer una selección de sus experiencias y es poco probable que comparta aquellas que le generan algún compromiso o incomodidad. Y en cambio, sí va a comentar las que resaltan su imagen y persona. En este caso concreto, el historiador oral debe tener conocimientos previos del objeto de estudio que le permitan establecer una comunicación en un ambiente de confianza y seguridad con el informante. Las preguntas que esta persona haga van a cobrar relevancia en la medida que logren estimular la memoria del entrevistado, generando información de corte principalmente histórica que vendrán a recuperar o vendrán a enriquecer la ya existente. Su trabajo no debe limitarse a temas relacionados con la clase dominante, que es lo que históricamente se ha utilizado de manera más importante, lo que es la historia oral. También en otro contexto en el que se ha utilizado la historia oral de manera importante ha sido en el ambiente político, administrativo o religioso. Lo que debemos tomar en cuenta y considerar en los trabajos de historia oral es que cualquier sector social es susceptible de narrar su participación en la construcción del pasado reciente, pues se parte del supuesto que todo sujeto posee una historia que merece ser registrada. La tradición oral, a diferencia de la historia oral, va a registrar conocimientos que no forman parte del pasado reciente. Más bien se vincula con las costumbres, las tradiciones, mitos, leyendas, cuentos que han sido generados de manera natural, que no se conoce quién ni cuándo fueron creadas, pero forman parte de la identidad de la comunidad y se transmiten oralmente de una generación a otra. Estos conocimientos difícilmente se encuentran registrados en documentos escritos. Son parte del colectivo. Son la manera como las grandes colectividades o el colectivo social perciben el mundo, de cómo se vinculan e interactúan con él. Masikana y Moss van a indicar que por lo general esta tradición oral se va a asociar con sociedades que se caracterizan por carecer de un proceso de escritura sólido. Y también se puede considerar como una metodología que va a ayudar a construir el pasado histórico de esas sociedades que no tienen literatura, que son no ágrafas. La importancia de generar estos documentos que registren la tradición oral se va a sustentar en la evolución natural que todas las culturas tienen. No hay comportamientos culturales que sean estáticos. Estos evolucionan y sufren transformaciones. Estos documentos orales suplen la carencia de acervos escritos. Recordemos que mencionábamos que estas culturas o estos procesos culturales de manera constante pues no son registrados en un documento como tal. Estos van a registrar los comportamientos culturales y esto permite que sean transmitidos a las generaciones más jóvenes. Algo que es muy importante mencionar es que tanto la historia oral como la tradición oral siguen un proceso que va a garantizar el registro documental de información con un alto contenido de valores evidenciales, testimoniales e informativos, lo cual justifica su resguardo en archivos que, por lo tanto, nosotros vamos a denominar orales. Antes de que nosotros planteemos el proceso que se recomienda seguir, es importante que nosotros mencionemos que ambos trabajos, tanto la historia oral como la tradición oral, son muy parecidos e incluso en la metodología que nosotros vamos a utilizar para su registro documental, se utilizan procesos muy semejantes para ello. Probablemente la diferencia que se puede observar en la esencia de lo disciplinar, vamos a indicar que la historia oral comprende proyectos que se vinculan más al carácter histórico y sociológico, mientras que los de tradición oral son de corte más vinculado a la antropología, a la etnografía y a la etnología. La tradición oral en ocasiones también requiere de la historia oral para poder llevarla a cabo.
En estricto sentido, es un primer acercamiento que nos va a facilitar conocer cuáles prácticas culturales van a formar parte de la identidad de un pueblo, comunidad o sociedad. Pero la historia oral no requiere de la tradición oral para este registro documental. Una particularidad que tienen estos trabajos es la necesidad que se tiene de diseñar un proyecto que guíe el proceso de elaboración y registro oral. Sin embargo, va a ser o ha sido una característica que en ellos no se considere el método archivístico para establecer una adecuada gestión documental. La información se registra, se usa y en el mejor de los casos probablemente se resguarda en el escritorio o librero del investigador, lo que limita su conservación y preservación posterior para que en ocasiones posteriores se pueda consultar para sustentar otras investigaciones. A diferencia de otros trabajos de investigación que hacen uso de documentos ya creados, en la historia y tradición oral es necesario generar fuentes documentales para obtener información y poder construir conocimiento. La información que aportan estos proyectos, que vamos a denominar como orales, es única y posiblemente no haya ningún antecedente que las preceda. Por lo tanto, se va a recomendar, uno, crear nuevas fuentes a través de la entrevista, las que sean necesarias para la investigación. Que el investigador responsable del proyecto es quien comúnmente realice estas entrevistas, convirtiéndose en coautor de la fuente conjuntamente con el informante. Y tres, que se trata de fuentes vivas, lo que no sucede cuando se trabaja con otros documentos de carácter historiográficos y que son impresos. Los proyectos de historia oral pueden ser de dos tipos. El primero va a ser de historia oral y el segundo de historia de vida. Graciela de Garay nos comenta que se pueden realizar desde dos enfoques. El primero va a ser extensivo, que realiza una cantidad importante de entrevistas, y el segundo es intensivo, que vamos a consultar a menos informantes, pero se va a profundizar en la duración de la entrevista. Por ejemplo, en el caso de una historia de vida, estas pueden ser a partir de un relato de vida que puede requerir únicamente una sola entrevista, pero también puede ser necesarias una serie de entrevistas que nos ayuden a reconstruir la historia del individuo que nos está comentando su experiencia. Una vez que hayamos generado este proyecto, el proceso que se recomienda seguir se va a dividir en 6 etapas. 1, contactar a los informantes. 2, se elabora un guión de entrevista. 3, se realizan entrevistas. 4, se transcriben estas pláticas. Se aplica el método archivístico como número 5. Y 6, se analiza la información obtenida. Los proyectos de tradición oral de igual manera surgen del planteamiento de un problema, aunque no es frecuente que utilice el mismo método de historia oral para delimitar e identificar costumbres y tradiciones que forman parte de la identidad de un pueblo, pero es posible su uso para hacer este tipo de trabajos. Es más frecuente que se realicen haciendo uso de técnicas antropológicas y etnográficas por facilitar el acercamiento y comprensión de los comportamientos culturales de un grupo social. La tradición oral en México se ha utilizado principalmente en las comunidades originarias, concretamente en el registro de las prácticas que les dan identidad como costumbres, tradiciones, leyendas, mitos, etc. El proceso que se sigue en este tipo de proyectos se va a dividir en 9 etapas. 1, vamos a elegir un tema y la región de estudio. 2, vamos a preparar documentación y herramientas para el trabajo de campo. 3, se va a campo. 4, elaboración de guiones para registro documental. 5, se hace un registro de documentos. 6, se transcribe. 7, se hace una edición al documento registrado. 8, se aplica el documento archivístico. Y 9, se analiza la información. Parte fundamental, sin lugar a dudas, de la crítica o de la reflexión en torno a la construcción de un archivo para resguardar tradiciones o para resguardar identidades es precisamente aquella en la que se supone que la identidad es un elemento estático al que se puede recurrir de manera invariable y siempre igual desde nuestra capacidad de memoria.
Sin embargo, hay posturas en las que precisamente el ejercicio de memoria no es una recurrencia siempre a lo mismo, sino es un aparecer. La memoria es un presentarse al que se recurre siempre desde lugares diferentes y desde construcciones diferentes. Por lo tanto, nuestra recurrencia a los archivos orales nunca será estática, nunca será la misma. Habríamos de pensar en una definición distinta o que por lo menos no implique esta estaticidad en la consolidación o en la preservación de cierto tipo de archivos cuando se plantea la idea de las identidades o de las tradiciones. Vamos a escuchar el semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Dentro de los servicios con los que cuenta la Clínica de Salud Intercultural está el área de trabajo social, cuyo objetivo es brindar atención y orientación a los usuarios y o familiares que acuden a la unidad, procurando mantener una comunicación personalizada con calidad y calidez. Además de ayudar al desarrollo de relaciones humanas basándose en elaborar un estudio socioeconómico donde se describe la situación en que se encuentra el usuario, para determinar la clasificación de cuota, así como referir a otra unidad médica a quienes no pueden ser atendidos en la Clínica de Salud Intercultural. Para quienes lo requieran y soliciten, se les puede emitir su constancia de permanencia. Recuerda entonces que tu salud es lo primordial. En la licenciatura en Comunicación Intercultural sabemos que la expresión humana no es solo verbal. Hay un amplio espectro de posibilidades comunicativas que brinda la corporalidad humana, pues el ser humano no solo es una entidad racional dotada de mente, sino que también es un organismo complejo en el que se entrelazan de forma inevitable la mente y el cuerpo, por lo que la expresión corporal resulta un mecanismo muy potente de interacción con el mundo. Una de las expresiones en donde se puede evidenciar esta relación inseparable es la ejecución de la danza ritual. Por ello, en la licenciatura en Comunicación Intercultural se ha desarrollado desde hace 13 años un taller de danza prehispánica a través del Calpulli Tlatlauxucoatl. En este grupo no solo se comparte el movimiento corporal ritual, sino que se orienta a los participantes dentro del sentipensar filosófico antiguo, que favorece al ser humano su encuentro con el mundo, para comprender que no solo tenemos un cuerpo, sino que somos cuerpo. Participa con nosotros todos los lunes a las 5 de la tarde en la Universidad Intercultural del Estado de México. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Voces de la Alteridad, por Atahualpa Oviedo. Reina un gran caos social, ambiental en todo el mundo y hay mucha desesperanza, muchas inquietudes, muchas formas de desencanto. Y en medio de ese estado, de esa situación, surge como alternativa, como horizonte, como guía, como luz, esto que se ha denominado el buen vivir. Es una propuesta que se abre camino, que tiene una posibilidad, un horizonte y a la cual se van incorporando una serie de personas, colectivos, instituciones y hasta países. En este sentido, el buen vivir abre esas expectativas, esas posibilidades, esos sueños. De ahí que hay muchos intereses coloniales y de todo tipo que buscan minimizarlo, desvalorizarlo, tergiversarlo, deformarlo. De hecho, la experiencia en Ecuador y en Bolivia sí se ha expresado, donde a partir de la constitucionalización, todas las fuerzas, los poderes de la derecha e incluso de la misma izquierda han buscado ofuscar, dañar y hasta prostituir a este paradigma y de alguna manera lo lograron. Es decir, se generó en Ecuador y en Bolivia
una expresión en la cual a este momento hay un cierto rechazo por una parte de la población. Los que se dejaron engatusar o engañar por ese discurso que criticaba y que en alguna medida tenían razón en cuanto a lo que presentaban los gobiernos de Rafael Correa y Evo Morales, no eran el buen vivir. De hecho, los grupos indígenas, las comunidades y los pueblos y las nacionalidades se levantaron en contra de los gobiernos de estos llamados progresistas socialistas del siglo XXI, a reclamar de que eso no era lo que significaba o identificaba, proponía y se buscaba con este concepto del buen vivir. En este sentido es que ha habido quienes se han aprovechado, han utilizado esta situación para justamente, no porque les interese el buen vivir, sino porque es un medio para poder enfrentar, atacar, contradecir a esta expresión que ahora se presenta con gran fuerza. Hay quienes para tratar de destruirlo hablan de que es una visión comunista, una visión del desprestigio que la izquierda ha llevado hacia algunas expresiones transformadoras. Entonces, en este sentido es que se pretende encasillar o envolverlo dentro de una visión comunista, pero por el contrario es totalmente diferente. Pues el comunismo, como se lo ha visto, es una visión estatista, una visión concentrada en el Estado desde arriba, desde el poder, desde las élites políticas del partido. En cambio, del buen vivir se asienta en la comunidad, en las comunidades milenarias, en ese estado de coparticipación, de codirección, de cocreación, es decir, que es la intervención directa, concreta, específica en la toma de decisiones y en la ejecución. Por lo tanto, no es una forma concentrada y centralizada del poder como es el comunismo, sino al contrario. Es más bien el comunismo es un oportunismo que utiliza el sentido de comunidad, pero que lo ha tergiversado y deformado para provecho de los que están en el buró político, de los que están en el partido, que es todo lo contrario a un sistema comunitario que está en forma horizontal, entretejida, y que todos quienes participan dentro de un espacio comunitario están en el ejercicio, en la potestad de tomar decisiones y no entregarlas, delegarlas a alguien específico, sino que siempre está ejerciendo y actuando dentro de ese estado de comunidad, de integralidad, de totalidad. Voces de la Alteridad, por Atahualpa Oviedo. Gracias por continuar en Conexiones. Recordemos que el día de hoy estamos hablando acerca de los archivos orales y su relevancia en la salvaguarda de la tradición oral. Continuamos con esta entrevista al doctor Luis Francisco Rivero Zambrano, quien a continuación nos hablará acerca de la importancia de estos archivos en torno a la metodología y sus entrecruces con otras disciplinas. Como bien señalas, Luis Francisco, ¿no? La metodología de historia oral y de la tradición oral se parece mucho a la metodología antropológica, que creo que poco sabemos y conocemos sobre la metodología en la archivonomía. Y esto nos hace plantear la siguiente pregunta. ¿Los archivos orales en qué tipos de proyectos pueden ser útiles? Bueno, el limitado conocimiento que se tiene en materia documental y su relevancia para construir el proceso que da origen a los documentos ha propiciado que con frecuencia se piense que las grabaciones sonoras y audiovisuales son los únicos documentos que aportan información para el tratamiento de estos proyectos. Sin embargo, el procedimiento que se sigue para hacer esos registros nos brindan conocimientos a posteriori de concluido el proyecto. Son testimonios que permiten conocer la planeación y desarrollo que siguió el registro documental, las personas que participaron en la generación del documento, los materiales que utilizó el investigador como apoyo en la entrevista. Esta información va a ser indispensable
en la aplicación del método archivístico, concretamente para la organización, clasificación y descripción documental. La importancia de un proyecto oral no se limita en la creación de documentos que ayudan a conocer acontecimientos pasados, salvaguardar costumbres y tradiciones. Estos deben ser debidamente resguardados junto a todo el conjunto documental que ha permitido alcanzar el objetivo de registrar testimonios orales. Los diversos documentos que resultan de estos proyectos son creados para cumplir una función determinada durante el proceso de indagación, planeación y registro. Aportan información que debe ser debidamente resguardada y administrada porque 1. Permite conocer el proceso que siguió el proyecto. 2. Ayuda en el análisis de los documentos orales. 3. Facilita su descripción y préstamo. 4. Adquieren el carácter de fuentes documentales que pueden ser utilizadas por otras disciplinas, investigadores o personas interesadas en los diversos temas. 5. Se asegura su conservación y preservación para las futuras generaciones. Con lo anterior, se puede mencionar que la archivonomía debe generar reflexiones que se relacionen con los planteamientos hechos en disciplinas como la antropología, la etnografía y la historia, que en sus procesos de investigación han generado documentos con el objetivo de obtener información que sirva a sus intereses particulares de indagación, pero además formar archivos de historia oral, tradición oral e historias de vida. Como ejemplo a este tipo de proyectos, podemos mencionar el Archivo de la Palabra de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que se ha encargado de recabar información de tradición oral de Tlaxiaco, Oaxaca, Santiago Tulyehualco y Santa Cruz Acalpixca, el Laboratorio de Historia Oral de la Universidad de Guanajuato, que conserva un valioso acervo relacionado con el tema de los cristeros, el Archivo de la Palabra del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en cuyas series documentales podemos encontrar información sobre la Revolución y el cine mexicano. O el Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Askenazi de México, que preserva los testimonios que ha brindado la comunidad judía de origen askenazi en México. De manera particular, junto a las doctoras Berenice Alfaro Ponce y Rosalena Durán González, investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, un servidor y ellas diseñaron un proyecto que tiene por objetivo crear un centro de información, el cual se planea tenga su sede en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En una primera etapa, lo que se busca es resguardar documentos orales y de imagen que ayuden a conservar y preservar las costumbres y tradiciones de los municipios de Tenango de Doria, San Bartolo Tutotepec y Huehuetla en el Estado de Hidalgo. Esta documentación se ha pensado que debe ser debidamente organizada a través del método archivístico para servir como fuente de información que permite estudiar y comprender sus conocimientos identitarios que ayuden a su fomento y desarrollo de manera abierta y bajo un sentido de respeto. En lo educativo, ayudarán en la generación de materiales didácticos que apoyen la educación intercultural, particularmente a nivel básico, aunque eso no implica que no se pueda tener uso a nivel superior, como fuente de información que ayude a la formación profesional en las distintas carreras de las universidades interculturales. Concretamente, podría indicar yo, de manera muy específica, las prácticas, por ejemplo, de curación. Ayudar en la salvaguarda de las lenguas originarias, como herencia para las futuras generaciones de las mismas comunidades, así como promover la difusión y reconocimiento social de la diversidad cultural del Estado de Hidalgo. Damos las gracias al doctor Luis Francisco Rivera Zambrano por habernos dado esta valiosa información. Muchas gracias, hasta luego. Vamos a escuchar a Joel Pedraza en Origen, Tránsito y Destino. Regresamos. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Hola Edwin, hola Vero, muchas gracias de nuevo por el espacio. En este caso, en esta ocasión, vamos a platicar un poco a describir un poco el comportamiento migratorio de dos estados, el estado de Colima y Durango, ambos ubicados del lado oeste de la República Mexicana, Durango un poco más al norte, también empezándose a considerar como un estado de expulsión histórica hacia Estados Unidos, de migración histórica hacia Estados Unidos, y Colima, que por sus cuestiones territoriales está muy relacionado con toda la región occidente de Jalisco y Michoacán, ¿no? Entonces, de entrada cabe decir que
Colima, a pesar de ser un estado pequeño en cuanto a geografía y a superficie, tiene un comportamiento más o menos homogéneo de la población que vive en su entidad en un lapso de 5 años, ¿no? Subió apenas 0.9% el porcentaje de población que haya llegado de otra entidad a Colima. Igualmente, los residentes que vivían antes en esa misma entidad y que permanecen bajan solamente un 0.1%. Entonces, Colima se podría decir que es un estado que se comporta de manera muy homogénea en su condición migratoria. Sin embargo, también hay que decir que hay una alta población migrante de tránsito debido a todo el tráfico férreo que existe en la zona, por el puerto de Manzanillo inclusive. Entonces, hay mucha población flotante que hace que si bien haya poca población migrante en Colima, efectivamente sí haya mucha población que vaya de tránsito. Entonces, Colima sí es uno de los estados con una importancia fuerte en el tránsito de migrantes, principalmente centroamericanos, como en otras ocasiones lo hemos mencionado. Otro caso que es importante mencionar es que también han expulsado a muchos migrantes en los últimos 10 años, digo, expulsado en el buen sentido, es decir, muchos colimenses han migrado hacia afuera tanto de Colima como de México. Hay un incremento muy fuerte del 8.7% de un lapso del 2000 al 2010. Todavía no alcanzo a recuperar los datos del 2020, una disculpa por ello, pero la tendencia podría ser similar. Colima es una ciudad en crecimiento, bueno, un estado en crecimiento, pero de migración interna, no tanto internacional, sino más bien de migración interna, y expulsa también mucho trabajador y mucha mano de obra. También hay una alta población juvenil que sale del estado a estudiar en otros lados, a pesar de que Colima tiene una de las universidades también mejor posicionadas en varios rankings, ¿no? Entonces, bueno, eso por el lado de Colima. Ahora, por el lado de Durango, también podemos observar como ciertos comportamientos homogéneos en la población. Durango tuvo una movilidad muy fuerte, sobre todo en los 80s y 90s, hacia Estados Unidos, pero parece que ya no podríamos decir que se estancó, porque es complicado decir que una sociedad se estanque cuando se trata de movilidad o se habla de movilidad, pero sí que mantiene más o menos los mismos indicadores, tanto de expulsión de habitantes como de recepción de habitantes. Entonces, al igual que Colima, Durango tiene un comportamiento homogéneo, sin embargo, las razones son diferentes. Colima expulsa casi el mismo número de personas que recibe, mientras que Durango ni expulsa ni recibe, ¿no? Incluso tiene un saldo migratorio negativo del menos 1.4 en el año 2018, que es el último dato que se registra, y tiene un alto porcentaje de migración hacia Estados Unidos. Casi todos los migrantes de Durango, el 95.6%, migra a Estados Unidos, que es en concordancia, esto es en concordancia histórica con todos los estados de la región, como lo son Michoacán, Jalisco, Guanajuato. Se puede incluso sumar como a la región histórica de migratoria de México a Estados Unidos. Eso por un lado, y también hay que recordar que Gómez Palacio, Durango, está muy cerca de todo lo que es la comarca lagunera, que colinda con Coahuila, Torreón y toda esta zona de la industria siderúrgica. Entonces también mucha gente puede ser que viva en Torreón, pero que también tenga actividades económicas en Gómez Palacio o viceversa. De ahí que su movilidad sea un poco más estática, si se le podría llamar así, en comparación a otros estados. Muchas gracias, Vero y Edwin. Espero poder seguir colaborando en siguientes cápsulas. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Ya estamos de regreso en Conexiones. Agradecemos mucho la participación de Joel Pedraza con esta sección. Como recordarán, estamos hablando sobre la potencia que tiene el hecho de construir archivos acerca de la tradición oral. Me parece bien pertinente señalar, enfatizar esta distinción que hacía el doctor acerca de la historia oral, es decir, nuestra participación como elementos, como individuos en los procesos históricos, y la tradición oral, que es un mecanismo a través del cual se ha preservado el saber, el conocimiento de los pueblos milenarios. Eso no implica necesariamente, debemos de reflexionar también, me parece, que no implica ello que la carencia de la escritura sea precisamente eso, una carencia.
y que sea en demérito de la construcción del conocimiento. El conocimiento es tal por la relación que establece entre el habitar el mundo y todas aquellas relaciones que se crean a propósito de ello, no necesariamente con la forma de resguardo o de transmisión que tienen esos conocimientos. Claro, y es que pensar esta forma de transmisión o de resguardo nos orienta a formas occidentales de construcción del conocimiento, y habría que plantearnos otras posibilidades de construcción y de preservación también de este conocimiento. La escritura a partir de los símbolos o de las palabras que conocemos el día de hoy, pues es limitada. Sin embargo, habría que pensar en otros tipos de construcción también de estas historias, por ejemplo, los bordados, por ejemplo, los códices, por ejemplo, muchas otras formas que tienen los pueblos originarios en sus manos para preservar ese conocimiento. Habría que revisar, por ejemplo, estas fajas en donde se cuentan leyendas, en donde se cuentan cuentos de las comunidades, de las familias, y es ahí donde se preserva esta información. Claro, esto nos lleva a pensar la preservación en dos vías. Es fundamental la construcción de archivos, es decir, elementos que a partir del registro puntual de cierto saber podamos tener accesos a ellos para saber cómo se planteó, cómo se pensó ese saber en el momento específico de la grabación. Pero la preservación, por otro lado, implica también la participación de las comunidades en torno a las prácticas que generan esos conocimientos. Y esta práctica, sin lugar a dudas, no se consigue nada más a partir de resguardar en un archivo en la biblioteca ciertos procedimientos. El conocimiento es mucho más que solo un elemento procedimental, que insisto, es fundamental y es necesario también porque cotidianamente carece de reconocimiento. Bueno, pues los invitamos de esta manera a que puedan tener acceso a estos archivos orales y por supuesto también que sean partícipes de estas tradiciones o de estos cuentos, leyendas y demás historias orales. Nos ha dado mucho gusto estar con ustedes en esta emisión. En la conducción de este programa, Verónica Trujillo y Edwin Morón. Y en la locución de este programa nos acompañó Nora Ibarra y Diego Moreno. Agradecemos la producción del mismo a Daniel Vallejo y la Universidad Intercultural del Estado de México. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.